Estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de coordenadas. Las coordenadas nos dan dirección y una guía exacta. Vuelvo a decirlo. Las coordenadas nos proveen de dirección y de una guía exacta. Cuando tenemos coordenadas, sabemos a dónde debemos llegar y sabemos cómo llegar allí. De la palabra del Señor en estas últimas semanas hemos estado aprendiendo algunas coordenadas que necesitamos vivirlas, no solo en este año, que apenas tenemos 15 días de haberlo estrenado, sino en el resto de nuestra vida. Es importante que nosotros aprendamos de la palabra del Señor las coordenadas para llegar al propósito, al plan, a la mira que Dios tiene con nuestra vida. En 2 semanas anteriores, debo recordarles, aprendimos al menos 5 coordenadas ya. Número 1, debemos evitar las carreras innecesarias. Evaluar en nuestra vida todas aquellas cosas, personas, emociones, circunstancias que solo están desgastando nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro tiempo y probablemente hasta nuestros recursos. Hay cosas que debemos dejar de hacer, aunque nos guste hacerlas. Número 2, debemos elegir la semilla para la cosecha que queremos. Este principio es una ley de Dios para todos nosotros. Si usted siembra semillas de limón, ¿qué va a cosechar? ¿Qué va a cosechar? Limón. Pero algunos de nosotros pensamos que si sembramos semillas de limón, esa mata, ese árbol nos va a producir mangos. Y no funciona así. Ore todo lo que quiera, reprende todo lo que quiera, ate todo lo que quiera y declare todo lo que quiera. Solo va a cosechar lo que ha sembrado. Y usted y yo tenemos el privilegio de parte de Dios de elegir la cosecha que queremos. Pero la cosecha que queremos, ¿cómo se elige? Eligiendo la semilla que sembramos. Queremos una cosecha diferente en cualquier área de nuestra vida, entonces sembremos la semilla que deseamos de fruto. Número 3, si Dios se mueve, nosotros nos movemos. Es imperativo saber que los hijos y las hijas de Dios debemos caminar en la voluntad de Dios. No podemos distraernos, no podemos ir a la derecha o a la izquierda. Es importante que conozcamos la voluntad de Dios y cuando Dios nos diga avanza, cuando Dios nos diga por ese camino, es ahí donde debemos ir. Solo si Dios se mueve, nosotros nos movemos, ni antes ni después. Número 4, la siguiente coordenada que hemos aprendido es que no podemos olvidar que Cristo pronto viene. Amén. Cristo pronto viene. La Escritura dice que un día se escuchará la trompeta final y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después de ellos iremos nosotros, los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, y nos encontraremos en las nubes con Cristo. Yo lo imagino que escucharemos la trompeta, todos la escucharemos, el llamado de nuestro Señor en las nubes. Los muertos en Cristo saldrán de las tumbas, irán volando hacia las nubes y nosotros iremos por el otro lado para juntarnos con ellos y con Cristo en las nubes. Cristo pronto viene. Y el que Cristo pronto viene significa que usted y yo debemos estar conscientes que no podemos tampoco vivir nuestra vida como que nunca vamos a entregar cuentas. Un día vamos a entregar cuentas. Es que Cristo ya se tardó más de 2000 años. A lo mejor se tarda un poquito más y me da chancecito. Es que yo le pido al Señor que me dé un último minuto de aliento de vida para ahí arrepentirme y ponerme a cuentas, como el ladrón en la cruz. Y si no le da tiempo, Cristo pronto viene.
Y los creyentes no podemos olvidar la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo nos guía, nos ilumina. Y número 5, vimos la semana pasada justamente que todos nosotros somos diferentes. Diría yo, hermosamente diferentes. Hermosamente diferentes. Pero todos somos útiles en las manos del Señor. Amén. Hermano, hermana, recuerde esto. Dios no tiene una maquila. En el primer culto, una hermana que trabaja en una maquila nos contó que por sus manos a diario pasan por lo menos 4.500 piezas, todas iguales, la misma cosa, 4.500. Usted y yo no venimos de una maquila. La Biblia dice en Efesios 2:8 que somos hechura suya. El Señor nos hizo con sus propias manos y nos hizo a cada uno de nosotros especiales y únicos. Amén. Así que no se ande comparando con nadie y no permita que nadie lo compare a usted. Usted es único y especial. Usted tiene cosas que Dios no le dio a nadie más. Dios no nos fabricó en maquila, nos fabricó en su corazón y nos hizo con sus propias manos. Todos somos diferentes aquí, pero todos somos útiles en las manos del Señor. Y hoy aprenderemos una coordenada más y la encontramos en la historia o en la narración bíblica de Marcos capítulo 4, del versículo 3 en adelante. Marcos capítulo 4, versículo 3 en adelante, dice la escritura. Note la palabra con la que inicia este texto: oíd. Pequeños detalles que al final quiero mencionar. Oíd. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces dice Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. Segunda vez que Jesús insiste en escuchar. Esta frase es una de las frases muy controversiales de Jesús, porque uno se puede preguntar: Jesús, es natural que si tengo oídos sirven para oír, ¿por qué me estás diciendo que el que tiene oídos oiga? Pero no es extraño para ninguno de nosotros. Muchos conocemos a gente que tiene 2 oídos y no oye nada. Tiene 2 grandes ojos y tampoco ve. Así que el énfasis que Cristo da tiene sentido en la experiencia humana. El que tiene oídos para oír, oiga. Y el que solo los tiene de adorno, pues lo siento. Sigamos, versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron. Note otro detalle. El primero, oír. Segundo, dice aquí, los que estaban cerca. Cuando el texto dice los que estaban cerca, inmediatamente yo puedo pensar en los que estaban lejos. Para que me diga que habían unos cerca, significa que habían otros lejos, para tener la comparación completa. Los que estaban cerca son quienes preguntaron a Jesús. Esto me dice entonces que los que estaban lejos no preguntaron nada. Ellos escucharon la parábola, ellos escucharon la prédica y no pasó nada en ellos. Mientras que los que estaban cerca se inquietaron y fueron a preguntarle a Jesús sobre la parábola. Y Jesús les dice, versículo 11: a vosotros os es dado saber el misterio del reino, mas a los que están fuera, los que están lejos,
por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Versículo 13. Y les dice Jesús: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás parábolas? El sembrador, empieza la explicación. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, es decir, rápido tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y después dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Leer esta parábola, mis hermanos, y debo decir que una parábola es una forma sencilla que Jesús utilizaba para dar sus enseñanzas, donde tomaba una historia humana, algo que se pudiera comprender, para traer una lección espiritual al corazón de sus oyentes. Así que esta parábola es sencilla de comprender, pensaríamos nosotros, fácil de entender, y más ahora que ustedes y yo no solo leemos la parábola, sino que tenemos de una vez la explicación de Cristo. No sé si a ustedes como a mí, pero después de leer esta parábola, a mí me surge una pregunta obligatoria en el corazón y en la mente: ¿qué tipo de tierra soy? Quizá alguno pensó: pastor, yo estaba pensando más bien en qué tipo de tierra son los hermanos. No, la pregunta necesaria, la pregunta obligatoria después de leer la parábola del sembrador es: ¿qué tipo de tierra soy? Pues en esta lectura vemos con toda claridad, una claridad contundente, tajante, una claridad con la que Jesús deja ver que el fruto no depende del sembrador. El fruto no depende tampoco de la semilla. El fruto del que se habla aquí depende de la tierra. En la lectura usted y yo leímos que el sembrador era uno, no eran varios sembradores, era el mismo sembrador que salió a sembrar. Él llevaba de seguro en su alforja, llevaba en su bolsa toda la semilla, y él iba sembrando. En el camino cayó una semilla entre los espinos, entre las piedras y entre la buena tierra, pero la semilla era la misma. El problema del fruto no es el sembrador, el problema del fruto no es tampoco la semilla. El sembrador es bueno, la semilla es buena, pero lo que determina el fruto que va a dar, el fruto que se va a tener, es la tierra donde cae esa semilla. Solo en un lugar de los 4 sembrados la semilla produjo fruto. Y es aquí donde viene la coordenada de esta mañana. La meta es dar fruto. ¿Puede decirlo conmigo, por favor? La meta es dar fruto. No los escuché a todos, ayúdenme. La meta es dar fruto.
Es la enseñanza de la parábola para nosotros en esta mañana. Esa es la coordenada de nuestra vida. Dios es el sembrador que no se cansa de sembrar. Dios sigue y sigue sembrando a pesar de lo difícil que resulta a veces algunos terrenos. Y aquí ya estoy hablando de nosotros. A pesar de lo duros, a pesar de lo difíciles, a pesar de lo contradictorios que algunos de nosotros somos, el Señor ha seguido sembrando y sembrando y sembrando su palabra. Él no se ha cansado de enviar su palabra a nuestra vida. Él es el sembrador. La palabra del Señor es la semilla, es la buena semilla. Y el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana aquí es la tierra donde esa semilla es sembrada. Volvamos a la pregunta obligatoria que he mencionado. Si mi corazón es la tierra, ¿qué tipo de tierra soy? Si mi corazón es la tierra donde el sembrador está tirando, poniendo la semilla, la buena semilla de su palabra, ¿qué tipo de tierra soy? Porque el fruto no lo determina el sembrador, porque el fruto no lo determina la semilla, porque el fruto está determinado por el tipo de tierra donde cae. Los del camino, dice la parábola, el camino es un terreno duro, porque los caminantes lo endurecen, lo apelmazan. Una vereda en medio de un lugar donde se siembra es el único lugar donde la semilla no puede penetrar en la tierra, porque a causa del paso de las personas, del paso de las máquinas, esa tierra se vuelve dura. Allí la semilla no penetra, sino que queda completamente expuesta, y por eso la alegoría es que las aves se la llevan. Para nosotros hoy, un corazón duro puede estar duro porque le han fallado. Hay gente que ha dejado de creer la palabra del Señor porque ha tenido malas experiencias con otras personas. Cuando Dios le dice: yo puedo perdonarte, yo puedo limpiarte, puedo sanarte, puedo darte oportunidad, no lo creen. No se consideran dignos, y es cierto, no somos dignos porque la gracia del Señor no se merece. Esa gracia solo podemos recibirla. Un corazón duro puede ser aquel que ha sido duro, que ha sido apelmazado, que las circunstancias de la vida lo han obligado a cerrarse y a no dar oportunidad ni a la palabra de Dios. También el corazón duro puede provocarse por el pecado, porque cuando hay pecado, lo único que queremos es ocultar ese pecado, mantener ese pecado, que nadie se dé cuenta, y eso endurece el corazón. Un corazón duro es la típica persona que cree que no necesita nada. ¿Estoy bien? No, todo está bien. Todo está bien. Aunque sabe en su interior, seguramente, espero yo, que las cosas no están bien. Pero demuestra tener un corazón duro porque no necesita nada. La Biblia dice, en la explicación que Jesús da, dice que Satanás les quita la palabra. ¿Y cómo no? Si el enemigo no tiene problema en llevarse la palabra que ha sido puesta en el corazón, en esa tierra del camino, ya que aunque han escuchado la palabra una y otra vez, esa palabra no ha hecho efecto, no ha penetrado en esa tierra, porque esa tierra es un corazón duro, porque no abrieron su corazón a la palabra, sino que se endurecieron para no creerla. Luego Jesús menciona y explica acerca de los pedregales, de los que están entre los pedregales, a quienes el Señor llama creyentes de corta duración. Y son de corta duración porque no echan raíces, no tienen raíces. Y al no tener raíces tampoco pueden crecer. Estos creyentes de poca duración son tierra de poco profunda,
Son tierra que no tiene agua y que no tiene los nutrientes necesarios para desarrollarse. Pero note por favor la observación que Jesús hace en la explicación de estos que fueron entre los pedregales. Él dice, pero reciben la palabra con gozo. Es decir, estos creyentes dependen más de sus emociones que de sus convicciones. Cuando la fe es probada para estos creyentes, se rinden. A estos de los pedregales no les gustan los textos como aquel de Isaías, donde dice, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. No quieren pasar ni por el fuego, ni por las aguas, ni por ningún lugar. Reciben la palabra con gozo, dice la Escritura. Se alegran. Están bien solo y solo si Dios les da lo que quieren, a la hora que quieren y de la manera que quieren. Pero en cuanto Dios les dice no, ahí no. Ay no, Señor, tú dijiste que donde yo pusiere la planta de mi pie, eso es mío. Sí, pero tienes que estar en la voluntad de Dios. Si Dios se mueve, tú te mueves. Pasa primero por ahí. Conoce primero el corazón de Dios. Conócelo. Estos creyentes, cuando su fe es probada, se rinden. Ellos no van a resistir el calor del horno de fuego. Por eso dice que cuando el sol calienta, quema esa pequeña plantita que está creciendo. No soportan el calor del horno de fuego. Y terriblemente hasta terminan culpando a Dios. Ah, no, me iba mejor cuando no iba a la iglesia, cuando no era creyente. Menos luchas, menos pruebas, menos de todo. Y además Dios no me responde. Además yo le pedí que me sanara o que sanara a mi familiar y no lo hizo. El sol los quema. Porque Dios no se trata de emociones, se trata de convicciones. Sigamos teniendo la pregunta necesaria, la pregunta obligatoria en nuestra mente: ¿qué tipo de tierra soy? ¿Los del camino? ¿Los de los pedregales? Y en tercer lugar aparece la descripción a los que Jesús llama los de los espinos. Aquí podemos leer que la semilla germinó, que la semilla sí empieza a crecer y empieza a dar fruto. Pero alrededor de ella y sobre ella aparecen los espinos, aparece la cizaña a su alrededor, cizaña que la ahoga y finalmente la mata. Esto es un poco de aquello que los psicólogos llaman el síndrome del pollito. El pollito que muere de tanto amor. Todos los niños han querido tener uno de esos pollitos amarillos de 50 lem, ¿verdad? No, ya creo que ya no cuestan eso. Y los papás dicen, para que aprenda responsabilidad, se lo vamos a comprar. Y le dan el pollito. Y el niño toma el pollito, abraza al pollito, aprieta al pollito, aprieta más al pollito. Y el niño mata al pollito. Lo mató de amor, lo ahogó. Lo ahogó. Y Jesús, cuando habla de los espinos que ahogan la palabra del Señor en nuestro corazón, puedo pensar en eso, en todas esas cosas que nos rodean y nos apretan y nos apretan y nos apretan, hasta que finalmente terminan matando la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, aquí no tenemos que divagar mucho en cuáles son esos afanes, en cuáles son esos espinos y esas cizañas de las que Jesús habla. Él las señala categóricamente. Jesús menciona los afanes de la vida. ¿Cuáles son los afanes de la vida? Son todas aquellas cosas que nos preocupan. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo me voy a vestir? No tengo para mañana, no tengo dentro de un año. Todos esos afanes. No, Dios sabe, me voy a ir a trabajar mejor, aunque ya no vaya a la célula, aunque ya no vaya al culto, porque Dios sabe.
Si Dios sabe que la palabra no puede ser ahogada por los afanes. Y no digo que seamos irresponsables, no. Trabajemos, la mano laboriosa Dios la va a bendecir. Pero jamás olvidemos que la Biblia dice, que el Señor nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Él va a proveer cada día. Él va a proveer cada día. Pero también Jesús señala como cizaña y como espinos el engaño de las riquezas. El engaño, hermano. Las riquezas en este mundo van y vienen. Usted hoy tiene dinero, mañana no, y primero Dios, pasado mañana vuelve a tener. Aún aquel que diga, no, yo estoy seguro, ya tengo carro, tengo casa, tengo trabajo, tengo todo lo que necesito. Cualquiera de nosotros sabemos que estamos expuestos, que eso se puede perder en cualquier momento, ¿sí o no? Las riquezas del mundo son solamente un engaño, porque no nos dan felicidad profunda, porque no nos dan plenitud de vida. Puede que satisfagan algunas necesidades diarias, tal vez que sí, pero el amor, pero el compromiso, eso no lo dan las riquezas. Y Jesús dice de las riquezas, el engaño de las riquezas. Y luego dice otras codicias y muchas cosas más que puedan suceder. Trato de resumir las palabras de Jesús en esto: todo lo que desplace a Cristo de nuestra vida, esa es la cizaña, esos son los espinos que intentan ahogar la palabra de Dios en nuestro corazón. Aquí una imagen con un autoexamen para saber si los espinos están ahogando la palabra del Señor. La inversión de las 4T en nuestra vida nos muestra si la palabra está siendo ahogada o no. La pregunta es, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestro talento, capacidades? ¿En qué invertimos nuestro tesoro, finanzas, bienes? ¿Y en qué invertimos nuestro templo? Y aquí no estoy hablando de este templo, estoy hablando de su cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿En qué lo invierte? Usted puede decirme a mí, y yo le tengo que creer si me lo dice: pastor, no, yo sí, a mí los espinos ni me pullan ni me hacen nada, a mí no me ahogan nada. Entonces yo le pediría: hermano, muéstremelo. ¿En qué invierte su tiempo? ¿Cuánto tiempo usted ora? ¿Cuánto tiempo usted lee la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a congregarse? ¿Cuánto tiempo? Y estoy hablando de lo básico. En el otro culto tampoco dijeron amén, empezaron a poner justamente esa cara. ¿En qué invierte usted su talento, sus capacidades, sus dones, las habilidades que usted tiene? No hablo solo de servir al Señor aquí en el templo, en los ministerios, aunque se necesita, y le animo que lo haga, por favor. Pero su vida, donde usted esté, tiene que servir a Dios. Su talento tiene que servir a Dios. ¿En qué invierte usted su tesoro? ¿Sabía usted, hermano y hermana, que la manera en la que invertimos nuestras finanzas en el reino de los cielos es una buena medida de nuestra espiritualidad y comunión con Dios? Lo digo en palabras más simples. Cuando a un creyente le cuesta honrar a Dios con sus bienes, con sus finanzas, ese creyente anda chueco espiritualmente. ¿En qué invertimos nuestros bienes? Y finalmente, ¿cómo invertimos en el templo? ¿Cuida usted su cuerpo? ¿Cuida usted su salud? Recuerde que todos los extremos, hermanos, nunca son saludables.
ni el extremo donde nos volvemos exigentes en el cuidado, en el glamour de nuestro cuerpo, en vernos bien físicamente, ni tampoco el extremo donde somos unos descuidados que hasta nuestra salud sufre. En Cristo, ¿en qué invertimos nuestras 4T? ¿En Cristo o en los afanes o en el engaño de las riquezas o en las codicias? Hermano y hermana, nada debe ser más importante que Cristo en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios por los 3 o 4 que dijeron amén más espontáneamente. Intentémoslo. Nada debe ser más importante que Cristo en nuestra vida. Y finalmente, Cristo habla de la buena tierra. Y la buena tierra, la característica es, uno, son los que oyen la palabra. Oír la palabra significa estar atentos. La reciben con humildad para ser instruidos. Oyen la palabra, abren sus oídos para poner atención, quieren poner atención. Y en eso todos nosotros, mis hermanos, debemos avanzar. Número 2, la buena tierra, dice ahí el mismo texto bíblico, son los que oyen la palabra, pero son también quienes la reciben. Recibir la palabra es reconocer que la necesitamos. Hace 22 años nos casamos con mi esposa. He aguantado bastante, hermanos. 22 años ya. Y entre los muchos regalos que nos dieron ese día de la boda, nos dieron un juego de vasos azules, un azul profundo. Y fuimos sacando las vajillas, los regalos, los sartenes. En el pasar de los años fuimos sacando todo, menos esos vasos. Y los vasos se fueron relegando y relegando y relegando. Es que nos los regalaron. Fueron relegando y relegando. Y ahí siguen guardados los vasos y nadie los usa. Porque son dos cosas diferentes: recibir y aprender a usar lo que nos dan. Usted puede venir aquí y decir: uy, pastor, yo escucho todas las prédicas y entre semana y además yo, sí. Pero usted no solamente tiene que recibirla, tiene que practicarla. Si no la vivimos, hermanos, será infructuosa en nuestra vida. Ser buena tierra es los que oyen la palabra, pero son también quienes la reciben para ponerla en práctica, reconocen que la necesitan. Y cuando oyen la palabra y la reciben para vivirla, entonces dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. 30, 60 y 100. Esta es gente persistente. Porque cuando decidimos honrar a Dios, cuando decidimos ser buena tierra, hermano, a veces las cosas nos van a resultar al 30, a veces nos van a resultar al 60, y con la ayuda de mi Padre nos van a resultar también al 100. Pero no porque un día el fruto nuestro sea solamente al 30, nos vamos a rendir. No, vamos a seguir siendo buena tierra, porque la meta es dar fruto. Quizá ahora seamos como los del camino. Quizá ahora seamos como los de los pedregales, o seamos también como los de los espinos. La pregunta medular esta mañana para cada uno sería: ¿cómo nos convertimos en buena tierra si no estamos siendo buena tierra? ¿Recuerda los detalles que mencioné en la lectura bíblica? Número 1, oír. Versículo 3 y 9. Porque no podemos olvidar lo que Romanos dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Queremos convertirnos en buena tierra, ser buena tierra para que el fruto de Dios sea abundante en nuestra vida. Oigamos la palabra de Dios, pongamos atención a la palabra de Dios. Número 2, debemos estar cerca. ¿Quiénes se acercaron a Jesús para preguntarle? Los que estaban cerca.
Los de lejos no escucharon la explicación de la parábola. Para ser buena tierra necesitamos estar cerca. David dice en el Salmo 25, versículo 14: la intimidad de Jehová está con aquellos que le buscan, y a ellos les hará conocer su pacto. ¿A quiénes? A los que están cerca. Queremos ser buena tierra, estemos cerca de Dios. Oremos más, leamos más la Biblia, congreguémonos más, sirvamos más, busquemos más a Dios. Y número 3, ¿qué pasó con Pedro, hermanos? El apóstol Pedro. Pedro, para mí, él era como esa tierra de los pedregales. Porque Pedro le dice a Jesús: Señor, yo voy a morir contigo. Y luego aparece allá: ¿tú eres de ellos? No, yo ni lo conozco. La segunda: tú hablas como ellos, caminas como ellos. ¿Qué te pasa? Estás loca, mujer, ni los conozco. Pedro, a la primera oportunidad que tuvo, salió corriendo. Todos los discípulos dice que salieron corriendo cuando llegaron a apresar a Jesús. Alguno de ellos, dice la escritura, hasta ya estaba desvestido, acomodado para dormir. Así que salió corriendo desnudo. ¿Qué pasó con aquel Pablo, del cual el libro de los Hechos narra que a sus pies tiraron la ropa del evangelista Esteban? Pablo estaba ahí viendo cómo apedreaban a Esteban por predicar a Cristo. Pablo tenía un corazón duro para recibir la palabra. Pero estos dos hombres, solo por mencionar un ejemplo, estos dos hombres fueron transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que si ahora usted y yo somos del camino, somos de los pedregales, y aún si somos de los espinos, el Espíritu Santo de Dios puede cambiar nuestra vida. Él lo puede hacer para que seamos buena tierra, porque la meta es dar fruto. El Espíritu Santo hizo la diferencia. ¿Qué fruto debemos dar? Iniciemos por este. La Biblia dice en Gálatas: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quiero que usted imagine una vida con todo este fruto. Quiero que usted imagine un matrimonio con este fruto. Quiero que usted imagine sus finanzas con este fruto. Imagine la educación de sus hijos con este fruto. Imagine su empresa con este fruto. La meta es dar fruto, pero para dar fruto hay que ser buena tierra. Esto, hermanos, me pone a mí en un serio dilema. Porque yo me temo que muchos de nosotros a veces oramos, pedimos, ayunamos y reclamamos al Señor. Pero si no somos buena tierra, ¿cómo va a dar fruto?